En Mateo 17:4 vemos que Jesucristo existe desde antes de que comenzara nuestro mundo. Dice, yo te he glorificado en la tierra y he terminado la obra que me habías encomendado. Ahora, Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo. En Génesis 18 también vemos algo interesante. Yahvé se presentó a Abraham junto a los árboles de Mambré, mientras estaba sentado en la entrada de su tienda a la hora más calurosa del día. Al levantar sus ojos, Abraham vio a tres hombres que estaban parados a poca distancia. Si siguen leyendo la historia, saben que esta es una visita a Abraham antes de que los ángeles vayan a destruir Sodoma, pero cuando van a 19 solo hay dos ángeles que llegaron a Sodoma. Continuando en 18, dice, en cuanto los vio, corrió hacia ellos y se postró en tierra, diciendo, Señor mío, si me haces el favor, te ruego que no pases al lado de tu servidor sin detenerte. Les haré traer un poco de agua para que se laven los pies y descansen bajo estos árboles. Y luego continúa mencionando que ellos comieron, o sea, es decir, ellos tenían un cuerpo humano, digamos, pero tenían un cuerpo material. En Génesis 2:8 dice, oyeron después la voz de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Se estaba paseando, es decir, que aquí también tenía forma humana. Aunque en Génesis 1:13 dice, dijo Dios, haya luz y hubo luz, Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas, muchas personas piensan que esa fue la creación de Jesucristo. Pero en Juan 17 acabamos de leer que Jesucristo estaba en la gloria de Dios antes de la creación del mundo. No fue creado cuando se creó el mundo, sino que estaba antes. ¿Por qué les explico todo esto? Si volvemos a Juan 17:12, dice, cuando estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre, pues tú me los habías encomendado y ninguno de ellos se perdió, excepto el que llevaba en sí la perdición, pues en esto había de cumplirse la escritura. Es decir, aquí se menciona el hijo de la perdición. Se deja muy claro en otras Biblias. Aquí lo menciona de esta forma. Luego en Tesalonicenses 2:3, Pablo también menciona algo. Dice, no se dejen engañar de ninguna manera, primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión. Yo sé que esto parece diferente en otras Biblias. El instrumento de la perdición, en otras partes aparece el hijo de la perdición y ahí es donde yo quiero llegar. Muchas personas piensan que el hijo de la perdición al que hace referencia Jesucristo es Judas y que el hijo de la perdición al que hace referencia Pablo es Satanás. Pero lo que yo les puedo decir es que en ambas ocasiones es Satanás. Y les voy a explicar por qué. En Juan 13:27 dice, apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús les dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Yo les pregunto, ¿se lo dijo a Judas o se lo dijo a Satanás? Además, recordarles que este fue el momento de la última cena y este pan que le dio a Judas fue la primera hostia. Si se ponen a pensar, los que son católicos, no sé cómo le llaman en otras religiones a compartir el pan, me imagino que el pan de vida. Ese fue el primero. Y fue para el sacrificio de él, porque es algo que él tenía que hacer, pero ningún humano lo podía hacer por su propia cuenta. Entonces, ¿Satanás sufrió una posesión demoníaca? Digamos que sí. Ahora, los voy a llevar a otro libro para que vean cómo pide permiso Satanás para tocar a los escogidos de Jesucristo. En Lucas 22:31, Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Así que algunas personas creen, y yo estoy clara en que esto va a ser como conflictivo,
Algunas personas creen y aseguran y perjuran que Judas no fue perdonado, pero Judas fue perdonado porque él se arrepintió, devolvió las monedas y la historia de su muerte todavía no es clara. Vamos a hacerlo como Sherlock Holmes. Sabemos que en una parte de la Biblia, y lo vamos a buscar, menciona que Judas se ahorcó y en otra menciona que Judas se tiró de un barranco. Así que en Mateo 27:3 se narra la muerte de Judas. Cuando Judas el traidor supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos. Les dijo, he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Ahí está el arrepentimiento de Judas y ahí está el perdón también. ¿Por qué? Porque recuerden que Jesús siempre nos invita a orarle al Padre, ¿verdad? Y recuerden que Jesús dijo que el único pecado que no iba a ser perdonado era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ok, luego dice, les dijo, he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Ellos le contestaron, ¿qué nos importa eso a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue a ahorcarse. Ok. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas, pero dijeron, no se puede echar este dinero en el tesoro del templo porque es precio de sangre. Entonces se pusieron de acuerdo para comprar con aquel dinero el campo del alfarero y lo destinaron para cementerio de extranjeros. Ahora pregunto yo, si Judas tiró las monedas y se fue, ¿quién quedó de testigo para contar esta parte? Ok, no vamos a entrar en eso porque necesitaríamos saber quién es el testigo de eso. Ahora vámonos a Hechos 1:18, donde dice, sabemos que con el salario de su maldad se compró un campo, se tiró de cabeza, su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas. Entonces aquí las monedas no las devolvió, sino que con las 30 monedas, que era el salario de un mes, se compró un campo. ¿Realmente será posible comprarse un campo? Bueno, no lo sé, ¿verdad? Cómo era la moneda en ese tiempo, pero wow, entonces voy a comprar cualquier cosa con el salario de un mes. Se tiró de cabeza, su cuerpo se reventó y se desparramaron sus entrañas. Este hecho fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén que llamaron aquel campo en su lengua Akedalma, que significa campo de sangre. Y en Mateo también dice campo de sangre y así se llama hasta el día de hoy. Así que si llevamos esto ante un tribunal, va a decir que la muerte no es clara, o se ahorcó o se tiró. Bien, con toda esta historia lo que les quiero decir es lo siguiente. Nosotros en realidad no podemos asegurar si Judas fue o no perdonado porque la religión nos ha enseñado que Judas es el traidor y les digo, la religión, ¿verdad? La religión nos ha enseñado que Judas es el traidor y que no tuvo perdón. Pero él se arrepintió. La lógica me dice que sí tuvo perdón. Y como tuvo muertes, dos historias de muertes diferentes, la lógica me dice que no está claro si él murió, desapareció o qué pasó con él. Incluso no se sabe qué pasó con las monedas, si él las gastó o las devolvió. Bien, lo vamos a saber cuando estemos allá con Jesucristo. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Nosotros tenemos que tener claro el pecado que nosotros hayamos cometido, cualquier cosa, Dios lo va a perdonar, ¿ok? Dios lo va a perdonar. Hay gente que me dice, es que yo he hecho tantas cosas malas y que no sé qué y que ni se imaginan cómo es la misericordia de Dios, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el único pecado que no se va a perdonar. Y miren, les voy a decir algo. Yo sé que es difícil ver un video y decir, ay, esta persona tiene el Espíritu Santo. Si uno no tiene el Espíritu Santo. O sea, es difícil reconocerse mutuamente si no se tiene. Y las personas que dicen, ay, no, todo eso es mentira, que no sé qué, que no sé qué, y que por ahí blasfemaron de esa forma, ¿verdad? Es difícil por un video. Ahora, si uno tiene una persona enfrente y dice, esta persona no es, créanme que ahí el Espíritu Santo no les va a fallar. No les va a fallar porque cuando ustedes tienen de frente a una persona, es bien difícil que su espíritu no se conmueva
con la voz de Dios. O sea, las palabras que se están hablando vienen de parte de Dios.